Bueno, y continuamos lo que llamamos el estudio de las instrucciones y de las promesas que Dios ha dejado en su palabra para que podamos constituirnos como un pueblo santo, un pueblo distinguido para Dios. Y el domingo pasado estuvimos hablando de cómo podemos acercarnos a Dios, pero no sé ustedes, pero yo quedé más o menos así, ¿no? Con mucha información que ni siquiera yo, que fui el que preparé y desarrollé el tema, lo alcancé a procesar. Realmente mucho contenido, así que dije, bueno, vamos a masticar de vuelta un poquito lo que hemos visto para que no sea solo obviamente un ejercicio intelectual, sino que después pueda bajar al corazón. Pero ¿por qué o para qué estudiamos lo que estudiamos y decimos lo que decimos, sobre todo referente a Jesús, que es de quien más nos hemos dedicado el domingo pasado? Y es básicamente porque Jesús es para nosotros, como lo dice la Biblia, la piedra angular. ¿Y qué es una piedra angular? Bueno, es más o menos esto. ¿Cuál de todas estas le parece a ustedes que es la piedra angular? ¿Mm? La del medio, ¿sí? Y no es porque sea la más grande, sino que es porque por su estructura permite que todas las demás tengan su lugar, tengan su sentido y le da estabilidad a toda esa edificación. Y más o menos así es la figura, la persona, la función, el rol de Cristo para el cristianismo. No el cristianismo como religión organizado, que por ahí tiene otras piedras angulares, ¿sí? Cada organización religiosa a veces se fundamenta poquito en Cristo y mucho en tradiciones, en normas, en normativas, en costumbres, pero para aquellos que anhelamos vivir como el pueblo de Dios, es decir, aquel conjunto de personas que ha sido rescatados por medio del precio que Cristo pagó en la cruz del Calvario, entonces Cristo es nuestra piedra angular. Y precisamente mencioné la palabra rescatar porque ese es el plan de Dios, ¿no? El plan maravilloso de Dios es la restauración de todas las cosas. Y alguna vez lo hemos comentado, ¿no? ¿Qué es esto de la justicia? ¿No? Dios es un Dios justo y Dios quiere que se cumpla toda justicia. Esas fueron inclusive palabras que dijo Jesús. Pero ¿qué sería que se cumpla toda justicia? ¿Qué sería que se haga justicia? Imagínate que te roban tu celular, ¿sí? ¿Querés que se haga justicia? Sí, ¿no? ¿Y qué sería que se haga justicia? ¿El ladrón vaya preso? Que vuelva al celular, ¿no es cierto? Entonces, si el ladrón va preso, bueno, algo de la justicia se hizo, pero no se completó. Que se haga toda justicia sería que el ladrón se quebrante de todo corazón y que venga y te diga, mirá, te devuelvo el teléfono y te pago 2 meses de abono en resarcimiento. ¿eh? Bueno, eso no pasa generalmente en este mundo, pero eso sería que se haga justicia. Y ese es el plan de Dios, hacer justicia, es decir, la restauración de todas las cosas que obviamente requiere una intervención divina porque humanamente como que no nos daría para eso, ¿no? Entonces, en este plan maravilloso de Dios nos encontramos con esta situación. Observen. El Salmo 49 dice lo siguiente: ninguno de ellos, está hablando de personas, ¿sí? Como vos y como yo, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Saben que cuando hablamos de redimir, hablamos de comprar, de pagar un precio para dejar libre a alguien, ¿no? Dice, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Claro, todos tenemos una deuda pendiente con Dios, ¿no? Cada uno de nuestros pecados es una especie de deuda acumulada, un pozo acumulado que está ahí, un día vamos a tener que dar cuentas a él.
Y este pasaje dice categóricamente una verdad teológica, que es que ningún ser humano puede pagar el precio para dejar libre a otro. ¿Sí? Y lo dice dos veces, ¿eh? Lo puse en negrita la primera vez y en la segunda vez dice, porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. Tremenda esta afirmación de la palabra de Dios. Y bueno, por eso que nos resultó tan raro y muchos de ustedes se sonrieron cuando le dije que se haga toda justicia sería que el ladrón venga, te devuelva el teléfono y te paga un resarcimiento. Eso no obedece a las leyes naturales de la lógica humana, no pasa. ¿Eh? No pasa en el plano humano. Es por eso que es Dios mismo el que tiene que intervenir ante una situación que es imposible, imposible para todos los hombres. Entonces, la Biblia dice lo siguiente, y ahí vamos a pasar enseguida. Quería corroborar una cosa. Robertito, dale ahí al Meet, ¿viste? Destacar pantalla, me sacás a mí para que quede mejor la imagen, si no sale cortado en Facebook, disculpen. Entonces, ¿qué dice el Señor o qué dijo el Señor? Esta declaración que fue dicha en una situación particular, allí en el Éxodo, cuando Dios liberó a su pueblo de la esclavitud de Egipto, pero es el patrón, es la metodología de Dios. Observen, dijo luego el Señor, he visto tu aflicción, he oído tu clamor, he conocido tus angustias y he descendido para librarlos. Se dan cuenta que no hay nadie más que pueda hacer esta tarea de liberación que no sea Dios mismo, ¿sí? Que no sea Dios mismo. Entonces, en base a este plan de restauración de todas las cosas, este plan de redención, a este plan de salvación que Dios tiene, Dios ve, escucha, oye, conoce y tiene que descender para producir la liberación que para nosotros es imposible. En aquella ocasión lo hizo, tenés que pararte ahí de vuelta, hermano, por favor. Eso, gracias. En aquella ocasión lo hizo a través del cuerpo de un cordero, de un animal que fue sacrificado y que con esa sangre se produjo, bueno, la salvación, entre comillas, de la última de las plagas, ¿recuerda? Y entonces aprendimos el domingo pasado que esta palabra, en hebreo, la palabra corbán, hace referencia a un cuerpo, es decir, a algo que se puede palpar, que se puede tocar, y que es el medio a través del cual una persona común y corriente, como nosotros o como ellos en aquella ocasión, podemos acercarnos a Dios, ¿sí? Entonces, lo de Egipto, lo del Cordero y el resto de del diseño de los sacrificios que se hicieron a lo largo de, ahí lo vemos en el libro de Éxodo, Levítico y Números, ya hemos explicado que era una especie de pedagogía, ¿no? Un ejercicio sistemático para que el pueblo de Dios aprendiese y para que nosotros también, aunque no vivimos esa época, a partir de la lectura bíblica y del estudio de todo eso, también podamos aprender. Pero hacía falta algo más, porque hemos dicho que es Dios quien escucha, quien ve, quien conoce nuestra aflicción y quien va a descender a rescatar. Entonces, el corbán, el cuerpo del animal o del puñado de harina que también servía como metodología física palpable para poder acercarnos a Dios, iba a tener un momento de culminación donde iba a terminar el simulacro y lo que iba a venir es ¿quién? Dios mismo, en forma palpable, a hacer esa tarea. Y explicamos cómo ese Dios que es inaccesible, que es la suma de todos los atributos, como si fuera la arena del mar,
tiene una corporalidad, tiene una corporalidad. Y esa corporalidad, ¿quién es? Es Jesucristo. Por eso la Biblia dice categóricamente que en Él habita corporalmente, ¿qué cosa? Toda la plenitud de la deidad. Es decir, todos los atributos de Dios toman forma corpórea en Jesucristo. Él lo dijo categóricamente, dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. El que me ha visto a mí, digamos, el castillo de arena, ha visto al Padre, es decir, el resto de la suma de los atributos. Entonces, insisto con esto, porque es fundamental que nosotros tengamos bien en claro a quién hemos creído y a quién estamos siguiendo. Y quiero insistir una vez más que Jesús dijo, ustedes son de abajo, yo soy de arriba, ustedes son de este mundo, yo no soy de este mundo. Conserven esa frase, esa declaración que salió de la boca de Jesús, ¿sí? Esto no es una interpretación, no es una suposición, es una declaración categórica expresada por Cristo mismo. Observen cómo la Biblia sigue dando otros elementos. Pablo lo dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto y puede ver. ¿A quién está describiendo? A Dios. En esta figura está describiendo a la arena, a la suma de los atributos de Dios. Sin embargo, en su misma carta, el apóstol Pablo, ¿qué dice? E indiscutiblemente grande es este misterio, es algo que nos cuesta entender, pero luego dice, Dios fue manifestado en carne. Entonces ves cómo ese Dios inaccesible, si recuerdan Isaías capítulo 6, dice que había ángeles allí en la presencia de Dios, pero ni ellos lo podían ver, porque dice que los ángeles tenían alas y con unas volaban y con las otras, ¿qué hacían? Yo les propongo esto, les propongo que piensen que probablemente ni siquiera los ángeles pudieron jamás alguna vez en la historia del universo, jamás pudieron ver a Dios. Porque tenemos la idea de que los ángeles, no sé, van a tomar tereré con Dios allá. La gloria de Dios no les permite ni a los ángeles, entre comillas, más cercanos, verle a Él. Sin embargo, hubo un día, hubo una hora, donde el Dios corpóreo, ¿qué pasó? Fue manifestado en carne y nosotros le pudimos ver. Por eso, la reunión o la síntesis de todos esos diferentes sacrificios que vemos allí en Levítico, sobre todo, terminan tomando forma corpórea en un solo y único corbán, en un solo y único cuerpo. ¿Y quién es ese cuerpo? Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que el Dios que habita en la luz inaccesible, a quien nadie jamás le pudo ver, vino a este mundo a morir por vos y por mí? Entonces, siguiendo con la metáfora, recuerdan que habíamos pensado de que si la suma de los atributos de Dios fuese como el agua, ¿no? Una parte corpórea de esos atributos, ¿qué sería? El hielo, ¿no? Así como la arena y el castillo. Está hecho de lo mismo, pero tiene una corporalidad. Obviamente es una comparación, tiene 1000 deficiencias esta comparación, pero es para que lo trabajemos. Y de esa expresión inmensa y corpórea de Dios, dice que
Jesús no estimó el ser en forma de Dios, el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que ¿qué dice? Se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Sí? Y para llevar la ilustración un poco al absurdo y que lo entendamos, digamos que ese glaciar Perito Moreno disminuido hasta la forma de un cubito de la cubetera de tu heladera. ¿Sí? Y que estando en forma de Dios, estando en forma de siervo, él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hebreos lo dice nuevamente de otra manera. ¿Sí? Este versículo no lo vimos el domingo pasado. Dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles. Está hablando de ese proceso de disminución, de esa acción del Dios corpóreo a quien nosotros conocemos como Jesús, de despojarse, de vaciarse a sí mismo, ¿eh? Pero que fíjate, dice, se hizo poco menor a los ángeles, pero ¿cómo estaba? Coronado de gloria y de honra, es decir, su gloria y su honra jamás la perdió, sino que simplemente en ese proceso, por un tiempo, por unos años, él estuvo allí accesible a nosotros en forma de cubito y no como el glaciar Perito Moreno, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Y observa cómo este proceso, esto que Jesús hizo, fue anticipado ya en la antigüedad. Pasaje de Isaías 53 que todos hemos escuchado o leído varias veces. Le veremos, mas sin atractivo. Claro, si Dios se hubiera manifestado con toda su gloria, estaríamos todos ahí, pero Él vino así despojado de eso. Despojado de eso para ser accesible a la relación y a la interacción con nosotros. Jamás podría haber venido el Dios corpóreo, a quien nosotros conocemos como Jesús, jamás podría haber venido si no fuese en una forma disminuida, apocada, pequeña, porque habríamos sido consumidos con su gloria, como si un día al sol se le ocurriese venir acá a la tierra, ¿no? Sería imposible eso. Entonces, por eso Isaías decía esto, le veremos más inatractivo para que le decíamos, fíjate, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sí? Sin embargo, aunque esto fue una realidad en cómo el Hijo de Dios, cómo ese Dios corpóreo se hizo presente y palpable, Juan dice que lo pudimos tocar con nuestras manos, ellos estuvieron ahí con él, comiendo con él. Sin embargo, a pesar de tener esta apariencia y esta experiencia de quebranto, de dolor, de menosprecio, de haber experimentado el ser desechado por nosotros, aún así, Cristo Jesús siempre conservó sus atributos de Dios mismo que era, ¿sí? Y que es. Por eso dice en Hebreos que manifiesto es que nuestro Señor vino como, según el poder de una vida indestructible. Por eso que el apóstol Pedro, cuando predica ahí en Hechos 2, dice que Dios le levantó sueltos los dolores de la muerte. ¿Por qué? Porque era imposible que Jesús fuese retenido por ella. ¿Por qué? Porque Él es el autor de la vida. ¿Sí? En Jesús reside y opera y existe la vida misma. Él es la vida. ¿Sí? Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Claro, le vimos en esos días como un cubito más, como uno más, como un hombre más.
a quien se lo podía llevar, traer, insultar, escupir, menospreciar, colgar. Pero era solamente una forma, una experiencia, un momento donde el autor de la vida, el Dios corpóreo con todos sus atributos, que no es de este mundo, en quien habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, por un tiempo él estuvo así. Entonces, por eso habíamos puesto esta metáfora, que si bien Jesús muere en la cruz, es una experiencia biológica, o sea, su corazón paró, dejó de respirar, el soldado lo vio y dijo, este está muerto, bájenlo porque está muerto. Entonces, la experiencia de la biología de Jesús a la cual él se sometió, paró, cesó, pero jamás y por ninguna cosa nosotros podemos pensar de que Jesús, el Hijo de Dios, murió, porque la vida indestructible reside en Él. Y entonces habíamos puesto este ejemplo de la luz de emergencia que tiene dos fuentes, ¿no? Entonces vos la conectás al 220 y la luz se prende. Pero si la desconectás de 220, ¿qué pasa con la luz? Sigue prendida. ¿Por qué? Porque tiene una batería interna. Entonces, ¿la batería qué sería? La esencia de Dios mismo, el autor de la vida eterna indestructible que reside en Él. Y por lo tanto, cuando fue desconectado de la vida biológica y la gente dijo, bueno, murió, vamos a enterrarlo, ¿eh? En realidad, Él siguió viviendo perfectamente con el poder de la vida indestructible que reside en Él. Y observen estas dos palabras, Él siguió viviendo corporalmente y incorruptiblemente. Ahora te pregunto, ¿qué pasa cuando un cuerpo biológico, cuerpo humano, un animal, una costeleta que vos tenés ahí en tu casa, eh, deja de vivir biológicamente? Se pudre. ¿En cuánto tiempo? En el mismo momento que deja de tener vida, empieza a podrirse, ¿no es cierto? A descomponerse, ¿verdad? En algunos supermercados, grandes ciudades, te recomiendan que si vas al súper, compres todo y a lo último saques la carne y ya vayas y pagues y vayas a tu casa, porque vos sacaste de la heladera y mientras te fuiste a comprar la galleta y pasaste a ver la ferretería, se te empezó a pudrir la carne ahí en el, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Jesús murió y se pudrió 3 días. Fíjense. Salmo 16, que después es retomado esto en Hebreos. Se alegró por tanto mi alma, mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma o mi cuerpo, sería, en el Seol, en el sepulcro, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Jesús no es de este mundo, queridos, y su cuerpo parecía igual al tuyo o al mío, pero él no experimentó corrupción. Estaba presupuestado que así sea, y es lógico, porque él es, ¿qué cosa? Incorruptible, indestructible. El poder de la vida indestructible reside en él. Nuevamente, como él mismo lo afirmó, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Y qué dijo la mujer cuando Jesús le preguntó esto? Sí, yo creo, Señor. ¿Sí? Para nosotros hasta puede ser medio raro, porque estamos deshabituados a pensar en estas cosas. Pero un niño de aquellos tiempos sabía perfectamente que el Mesías, el enviado del Señor, no vería corrupción porque no sería de este mundo.
¿Y por qué y para qué decimos todo esto? Bueno, porque necesitamos ordenar nuestros pensamientos y sobre todo limpiar la cabecita de lo que nos vamos educando o instruyendo en el mundo en el que vivimos. Todas estas son imágenes, figuras, formas de ver y de entender a Jesús. Todo el mundo habla de Jesús. Hasta los ateos hablan de Jesús. Los religiosos hablan de Jesús. Las diferentes comunidades hablan de Jesús. Los artistas pintan a Jesús. Los escritores se imaginan cómo fue la vida de Jesús. Los políticos dicen qué fue lo que hizo Jesús. Y los religiosos también. Y nosotros estamos bombardeados con todo esto. Y haremos muy mal en tener una mirada distorsionada de quién es Jesús, porque ya hemos dicho que Él es la piedra angular de nuestra fe y de nuestra visión del cristianismo. Entonces, si nosotros tenemos una imagen de Jesús contaminada con estas o con otras ideas, nuestra piedra angular va a empezar a tener falencias y se nos puede venir abajo la estructura de lo que es nuestra fe y nuestra confianza. El domingo pasado vimos cómo aún en su nombre de pila, ¿no? En cómo lo iban a llamar en la casa, pero que en ese nombre estaba también su fama, su propósito, su esencia, había un mensaje claro. Para nosotros, encriptado, porque vos decís Jesús, suena más a un nombre de un mexicano que nada, no significa nada Jesús en castellano. Pero al observar la terminología de cómo se construye ese nombre, la etimología de las palabras, Jesús o Yehoshua, como debería ser, significa eso, que la salvación es ¿de quién? De Dios. Dios es el Salvador, o de Dios es la salvación. Y es lo mismo que dijimos al principio, ¿no? He oído la aflicción de mi pueblo, he visto, he entendido su clamor, ¿y qué dice Dios? He descendido para librarlos. No hay hombre que pueda redimir y pagar el precio de rescate por otro. Entonces es una tarea que solamente Dios podía hacer. Entonces ahí está, en su nombre, en la construcción de su nombre, el mensaje. El mensaje es que Dios es el Salvador. Dios es la salvación. Y el portador de este nombre es Dios proveyéndote la salvación. Yo no soy de este mundo. Ustedes son de abajo, yo soy de arriba. Ustedes son de acá, yo no soy de acá. La salvación es del Señor. Esto está dicho en el Salmo 3:8 y en Apocalipsis dice lo mismo. ¿Te das cuenta que es un patrón? Es siempre lo mismo. Y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Bueno, y acá habíamos hecho algo sobre esta letrita I, ¿recuerdan? Porque parece como que dos fueran los dueños de la salvación. No, es la misma persona. Por eso cuando ves I ahí vos podés poner, no es por una interpretación, es por una cuestión de gramática griega, vos podés poner la palabra es decir. La salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono, es decir, al Cordero. Simple, sencillo. Es lo mismo, es lo mismo. Así es. Entonces, fíjate, está ahí porque la salvación es, viste, habíamos visto estas cuatro consonantes y sus vocales, que es como se manifiesta el nombre de Dios en el Antiguo Testamento, y cómo estas letras están incorporadas en el nombre de Jesús, ¿sí?
Entonces es una unidad conceptual, es una unidad de términos, es una unidad en todo el mensaje que encontramos en la Biblia. Y observa algo más todavía, dos pasajes que tantas veces se citan en las épocas de las Navidades. Por tanto, el Señor mismo dará la señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. ¿Qué significa Emanuel? Dios con nosotros. Dios con nosotros. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pero como no era el hijo, ahora es el padre. No, es que es lo mismo. Es lo mismo. Filipenses dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de ¿quién? ¿Qué es el nombre? El Señor es la salvación, se doble toda rodilla y toda lengua confiese. ¿Qué es lo que tiene que confesar toda lengua? Que el Dios único que es la salvación es el Señor. Entonces, la pregunta es lo siguiente, observen, ¿no? Observen la implicancia que hay alrededor del nombre de Jesús y con qué otros atributos, porque recuerden que cuando hablamos de un nombre hablamos de la fama, de la función de algo o de alguien. Fíjense, Emanuel, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Pregunto, ¿a quién se le ocurre pensar que Yehoshua puede ser un ser humano como vos y como yo? Quiero dejar este postulado en esta noche, queridos. Él no es un humano como vos y como yo. Y alegrémonos con eso. Es Dios con nosotros, es el Padre eterno, el príncipe de paz, el Dios fuerte que vio tu aflicción, que escuchó tu clamor y que descendió para librarte. No había ningún humano, ningún hombre que pudiese haber hecho eso. Era un asunto que solamente Dios lo podía resolver. Entonces, observen, con todo respeto, pero observen, por las dudas que estén estas implicancias, porque hay una implicancia, hay un efecto colateral si yo pienso que Jesús es un humano como yo. Si Jesús es un humano como yo, entonces ¿él qué es mío? Un par, un par. ¿Sí? Ahí Juanjo usó la palabra par. Los adolescentes de acá se van a un campamento y se van a encontrar ¿con quién? Con otros adolescentes, otros como ellos. ¿Sí? Entonces, yo no quiero que la piedra angular de mi fe esté puesta en un par como yo. Me da miedo eso. ¿Sí? Felizmente no es así, por todo lo que hemos dicho. Entonces, Jesús no es mi cuate, ¿sí? No es mi cuate, no es mi par, ¿sí? ¿Qué es cuate? Compinche, ¿no? Amigo. Bueno, pero él dijo, vos me decís, no, pero él dijo, vosotros sois mi amigo, sí, pero si hago lo que él me dice, entonces no es una relación de amistad como tenemos acá, es otra cosa. Por eso no quise traer esa palabra y traje otra un poco más disruptiva. Jesús no es mi cuate, no es mi par, no es como yo, no es mi compinche. Jesús no tuvo conflictos existenciales.
No estuvo allí en el huerto de Getsemaní viendo a ver si voy o no voy a la cruz, y si quiero, pero no quiero, y no sé, me da miedo. No, no. La escena ahí pasa por otro lado, que en algún momento la estudiaremos. Pero él no tuvo ahí una lucha a ver si me voy o no me voy a la cruz, a ver si digo o no digo. Eso nos pasaría a nosotros. Eso nos pasaría a nosotros, pero no al Dios de la salvación, a Yehoshua o a Jesús. Jesús no fue incitado a pecar cuando estuvo allí en el desierto. No estuvo ahí viendo a ver si cómo, si le hago caso a Satanás o no, si me gustaría. No tuvo esa historia. El objetivo de ese relato de Mateo capítulo 4 tiene otras enseñanzas y nos dejan otras cosas que ahora no podemos desarrollar. Pero quiero dejar este punto. Él no es como nosotros, queridos. Él es Dios con nosotros. Él es Emmanuel, es el Dios eterno, el Dios fuerte, el Padre eterno, el príncipe de paz. Él es el Dios de la salvación, Él es el cuerpo de la deidad disminuido, pequeño, hecho un cubito para entrar en la cubetera con la misma forma que nosotros, pero no es de acá. Su cuerpo no vio corrupción porque no está hecho de lo mismo que nosotros, que somos seres corruptibles. ¿Por qué? Porque era imposible que la muerte lo retuviese, porque Él es el autor de la vida, o sea, Él es la fuente, ¿entendés? O sea, ¿cómo haces para que una batería, supongamos una batería que se autogenera permanentemente, se quede sin batería? No puede ser. Entonces, la doble naturaleza divino-humana de que Jesús es 100% hombre es más una influencia de la mitología griega que de la revelación bíblica. ¿Sí? Los seres de la mitología griega, ¿qué son? Semidioses. ¿Sí? Hijos de los dioses o los hombres y salen los semidioses. ¿Sí? Eso no es lo que dice la Biblia acerca de Jesús. No es lo que dice la Biblia. Yo no quiero, ustedes verán qué hacen después de esto, yo hablo por mí, yo no quiero que la piedra angular de mi fe sea una construcción filosófica, ideológica de un semidios. Yo quiero seguir al Dios que dijo, he oído, he visto, he comprendido tu clamor y he venido a buscarte. Porque eso es lo que Jesús dijo. Entonces, si nos imaginamos a Jesús o a Yehoshua en esta tierra, a mí me gustaría que tomemos esta perspectiva. ¿Viste? No voy del hombro de él, sí, Jesús mi amigo, el barba, ¿viste? Como le dicen mucho, acá no sé, pero en Buenos Aires se mucho, no, el barba, ¿viste? El barba. ¿Qué barba? ¿Qué barba? Gusano. Es Dios con nosotros, que hemos tenido el privilegio de poder verlo, de poder palparlo, de tocarlo con nuestras manos, de que Él se haya hecho accesible a nosotros por esa disminución que Él mismo realizó. Y me da el privilegio y la oportunidad ahora de qué? De obedecerlo y de seguirlo. No necesito otra cosa de Él, más que estar ahí, atrás y saber por dónde Él anduvo para seguir sus pisadas. Para seguir sus pisadas. En esta noche la invitación era a tener la solicitud, la disposición a caminar detrás del maestro y seguir sus instrucciones. Hebreos dice, deseamos que cada uno de ustedes
muestre la misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. O sea, hasta que Él diga, ¿entendés? Ahora terminamos el año, cambia el calendario, bueno, cerramos los programas, hay vacaciones, en fin, está bien eso, pero la solicitud es a seguir las pisadas del maestro independientemente del calendario, de la época, de nuestro estado de ánimo, de nuestra edad. Seguir ahí, ¿hasta cuándo? Hasta el fin, hasta el fin. Fíjate qué hermoso el resto del pasaje en el cual está esta amonestación. Dice, pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores, ¿no? Pensando a futuro, que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia quién, hacia Él. La obra y el trabajo es hacia Él, tiene que ver con Él y es conforme a lo que Él nos va indicando. Por eso deseamos que cada uno de vosotros muestre esa misma solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Debemos continuar, debemos perseverar, debemos continuar siendo solícitos, dispuestos, proactivos, como se dice ahora, hasta el fin. Fíjense qué cosas lindas que hemos visto en estos meses. Continuar con la solicitud de repetir, de duplicar, de compartir a nuestros hijos las palabras de Dios, de hablar dentro de las escrituras, de atarlas a nuestra mano, de escribirlas en los postes de nuestras casas, de tener una metodología para repetir y recordar todo lo que Él nos ha enseñado. Solícitos a andar en sus caminos, a poder decir basta al tiempo pasado en que yo vivía como los gentiles, es decir, como gente que no es del pueblo de Dios. Solícitos a andar en sus caminos en un examen constante para ver si estamos en la fidelidad. Probarnos, ¿qué sería la fidelidad? ¿Estoy detrás de los pasos del Señor? ¿Estoy pisando en la huella que Él dejó? Eso es examinarme y probarme si estoy en la fidelidad. Solícito a tener una relación cercana, incluso física, con la palabra de Dios. ¿Recuerdan esta instrucción? Los reyes tenían la instrucción de escribir una copia de la ley, leerla todos los días de su vida y aprender a temer. Solícitos en congregarnos para oír y aprender y temer y cuidar de cumplir todas las palabras, todas las instrucciones de Dios. Solícitos en agradecer y en combatir ese olvido que nos genera muchas veces el sentirnos bien, la saciedad, el no tener una necesidad y por eso esa instrucción de bendecir y agradecer después de los alimentos. Solícitos en cuidar el santuario, el lugar que Dios nos ha dado, ya sea nuestro cuerpo como la congregación, como los dos sitios vigentes para que sean lugares exclusivos para Dios. Solícitos en los unos a los otros, cuidar este santuario, la congregación, en dar, en pedir, en ofrecer, en aceptar ayuda, en buscar ayuda, solícitos en mirarnos en la palabra de Dios, lavarnos en ella, confesar lo que haya que confesar, limpiarnos y después entrar al santuario, no quedarnos en la periferia. Solícitos en trabajar para el crecimiento de la obra de Dios, ¿con qué? Llevando la bendición a nuestros hijos especialmente. ¿Recuerdan esto? Y poder bendecir a nuestros hijos dándole estas palabras por un lado y el mensaje por otro, ¿no? El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y la bendición viene ahí. No es la fórmula solamente. Dice, pondrán mi nombre sobre los hijos. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre?
¿Cuál es el nombre sobre todo nombre? Fíjate, el y otra vez, y pondrán mi nombre sobre ellos, es decir, yo los bendeciré, ¿no? Y toda la idea de el injerto, el ser adoptados por Dios como una planta que se injerta en el tronco. Observa qué hermoso este llamado de Dios a ser solícitos en llevar la bendición a otras personas. ¿Cómo? Hablando a otros de esta reconciliación que Dios ha generado y que está ofreciendo a toda criatura. Por eso Pablo dice que el Señor nos reconcilió, pero nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados, porque Cristo los pagó, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Ves cómo esa instrucción de bendecir a tus hijos tiene un concepto en el Nuevo Testamento que lo vuelve a remarcar? Es decir, tenemos que llevar la palabra de la reconciliación porque la obra de Cristo está hecha y esa es la mayor bendición que las personas pueden experimentar. Fíjate cómo lo dice Judas. A algunos que dudan, convencerlo. Y puede ser que tus hijos duden, ¿sí? Puede ser que eh, algunos de tus hijos o tus conocidos tengan periodos de duda. Es por eso que llevarles la bendición constante, la palabra constante, poder decirles cada día, en cada oportunidad, mira, el Señor te bendice, Cristo murió por vos, hay una hermosa vida en Cristo, lo verdadero cristiano, ta, 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 ta. ¿Por qué? Porque todos podemos pasar por momentos de duda y dice Judas, a los que dudan, convencerlos, ¿sí? A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Esa es nuestra tarea. Terminando ya, las Navidades, bueno, las imágenes del pesebre y demás, pero a mí me gusta esta. ¿Eh? Una imagen de posiblemente la tumba donde el cuerpo incorruptible de Jesús estuvo puesto. El plan de reconciliación de Dios ya ha sido completado. Sirvamos con solicitud. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin. Hasta el fin. Seguimos a un líder que tiene un nombre sobre todo nombre. Recuerden, no es uno de nosotros. Venció la muerte y si la muerte ya no es un problema, entonces no hay problemas. Señor nos bendiga y nos afirmemos a la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo Jesús el Salvador, Dios el Salvador, Dios con nosotros. Amén.